Buen día, mi nombre es Julia Irene Valerio Ávila con número de registro 20A0311. Actualmente estoy cursando el módulo Producción Más Limpia impartido por la licenciada Casey Vianey Peralta Matute. El presente video corresponde al trabajo de las 3 R's de la ecología. Los materiales que utilicé para la realización de mi trabajo fueron los siguientes: 3 latas, un spray color dorado, una pistola de silicón, alambre de 65 centímetros, 1 metro, una tijera, una lija, un marcador y una lima. La primera actividad que realicé fue el reciclaje de latas para empezar a realizar lo que era mi trabajo. Una vez obtenidas las latas, proseguí a lavar cada una de las latas para que estuvieran limpias a la hora de utilizarlas. Una vez lavada cada una de las latas, proseguí a secarlas una por una. Esto para poder realizar lo que eran los pasos siguientes. Una vez secadas cada una de las latas, se prosiguió a seleccionar una y con ayuda de una lima se desgastó la parte de abajo de lo que era esa lata. ¿Por qué razón? Por la razón de que una vez que esté desgastada se facilita lo que es el recorte de esta. Con ayuda de la tijera se prosiguió a recortar esa parte que se había desgastado, a manera de ir suspendiendo lo que era esta parte de la lata. Con ayuda de una lima se facilitó lo que era el retiro de esa parte de abajo. Y una vez retirada lo que era esa parte de abajo, se prosiguió al recorte de esta lata. Una vez que se recortó la lata, se prosiguió a lijar lo que era esa parte recortada. Esto con el fin de evitar cortaduras con lo que es el filo de la lata. Posteriormente se seleccionó lo que era otra lata y se realizó casi el mismo procedimiento del anterior. Se ejerció fuerza con una lima para desgastar lo que era esa parte superior de la lata. Una vez que se desgastó esa parte de la lata con ayuda de la lima, se prosiguió a lo que era el retiro de esta. Luego se prosiguió a lo que era lijar esta lata, esto con el fin de quitarle el color que esta tenía, para así a la hora de pintar esta parte no utilizar mucho aerosol. Y de esta manera fue como se iba viendo ya lijada lo que era esta lata. Y ahí tenemos lo que son las 3 latas que se van a utilizar. Luego con 1 metro se prosiguió a lo que era medir 1 centímetro en esa parte de lo que era la lata. Y con ayuda de lo que era un marcador, pues se iba marcando cada centímetro para así facilitar lo que era la visualización de cada centímetro. En la parte de abajo se prosiguió a medir lo que eran 5 centímetros con la ayuda del metro. Y también con ayuda del marcador se prosiguió a marcar esos 5 centímetros que se estaban midiendo. Una vez que se midieron los 5 centímetros, se prosiguió a lo que era el recorte de la lata, en donde se iba recortando de acuerdo al 1 centímetro que se había medido anteriormente. Y así fue como quedó ya recortada lo que era el 1 centímetro y ahora con ayuda de mi mano pues proseguía lo que era estirar lo que eran esas líneas o tiritas que yo había recortado. Luego con ayuda de la tijera proseguí a cortar del 1 centímetro la mitad, es decir, medio centímetro en total para que las tiras no quedaran tan gruesas. Y así iba quedando lo que era la lata ya recortada con el medio centímetro.
Y así fue como quedó ya recortado el medio centímetro de cada tira. Después, con los 5 centímetros que se habían medido anteriormente, se prosiguió a hacer lo que era un doblado o entrelazado entre tiras, a manera de que esos 5 centímetros fuera la altura o el doblado que estas tiras obtuvieran, así como se logra observar en el video. Y así sucesivamente se prosiguió a lo que era entrelazar cada tira del contorno de lo que era la lata que ya se había recortado. Y así como se logra observar fue como quedó cada tira entrelazada. Ahora, para que las tiras quedaran más sujetas, lo que se prosiguió a hacer era, con la ayuda de la pistola de silicón, a unir todas las tiras que no se habían entrelazado bien. Esto para que el contorno de esta lata que ya se había recortado quedara bien sujeto a lo que era el entrelazamiento de estas tiras. Y así fue como quedó el entrelazamiento de las tiras con ayuda de lo que era el silicón. Después, con la tercera lata que no se había trabajado, se prosiguió a cortar lo que era la parte de abajo de esta lata, así como se logra observar en lo que es el video. Esta parte de abajo de la lata se tomó con el fin de obtener lo que era la medida de esa base. Y así fue como quedó lo que era ya recortada la medida de la base. Luego proseguí a cortar los 65 centímetros del alambre. Este alambre estaba algo oxidado, pero decidí reutilizarlo. Luego fui moldeando lo que era el alambre a medida que se fuera incrustando en lo que era la base que iba a llevar mi trabajo. Y así fue como quedó ya medido. Luego doblé lo que era el alambre para que tuviera mayor estabilidad. Posteriormente medí 7 centímetros a lo alto de este y realicé lo que era una rueda. Luego realicé una medida de 5 centímetros para, otra vez valga la redundancia, hacer una rueda. Pero esta rueda debía de tener lo que era la medida de la lata que habíamos recortado en la primera parte. Entonces proseguí a medir lo que era el alambre en esa parte de la lata y así fue como ya quedó medido. Debido a que me sobró un poco de lo que era el alambre en la parte superior, entonces proseguí a cortarlo y así fue como quedó ya lo que era la estructura moldeada del alambre. Luego, con lo que era la lata que se había lijado, se prosiguió a lo que era el recorte de la parte superior de esta y así fue como ya quedó recortada. Y así lijé para evitar lo que eran cortaduras por el filo. Luego medí también 1 centímetro alrededor de esta como lo había hecho al principio y proseguí a recortar las tiras que ya había marcado de 1 centímetro. Una vez recortadas las tiras de 1 centímetro, proseguí a estirarlas a manera de que estas tiras quedaran aplanadas sobre lo que era la superficie. Luego medí lo que era 1 centímetro en la parte superior de estas, solo que aquí la medida iba a ser intercalada, iba a llevar una medida una tira y otra no. Luego, a las tiras que se les había marcado 1 centímetro, proseguí a cortarles algunas esquinas, a manera de que quedara la tira algo angosta. Y así fue como quedaron las tiras ya algo angostas de lo que eran los lados. Luego, a las tiras que no había marcado de 1 centímetro, proseguí a medir lo que eran 5 centímetros y recorté. Y así fue como quedó esa medida. Luego esa medida la tomé para las demás tiras que iba a recortar. Luego a las tiras que se les había medido 1 centímetro, proseguí a medirle la mitad de ese centímetro, lo cual indica que la tira había quedado en medio centímetro. Y así fui doblando 2 veces lo que era la punta de la tira. Y así fue como quedaron los extremos de las tiras ya doblados. Luego, a las tiras que se les habían cortado 5 centímetros, es decir, las más cortas, se continuó a hacer más angostos los lados, así como el mismo procedimiento de las tiras más largas. Y de esta forma fue como quedaron angostos los lados de estas tiras más pequeñas.
tiras más largas, a las cuales se les había doblado lo que era 1 centímetro, se podría decir que se continuó a enrollarlas, a manera de que quedaran de forma ondulada. Y de esta manera fue como quedó cada una de las tiras largas ya enrolladas. Luego, las tiras largas que se habían enrollado, se volvió a doblar lo que era la punta de estas. Luego, a las tiras pequeñas se les midió lo que era 1 centímetro y de ese centímetro se le midió la mitad, para de esta forma doblar lo que eran las puntas, así como el mismo proceso que se realizó con las tiras grandes. Estas 2 tiras las obtuve de los cortes que le realicé a las latas. Estas 2 tiras eran necesarias para esta parte del procedimiento. Con la ayuda de la pistola de silicón, coloqué lo que era la estructura que había preparado con el alambre. Le coloqué lo que era silicón para que esta estructura tuviera una mayor estabilidad. Con ayuda de lo que era la lima, también logré incrustar lo que era esta estructura con mayor facilidad. Y así fue como quedó la estructura del alambre ya montada. Luego, con las puntas que se doblaron, se va a colocar lo que son las tiras que se recortaron. Y así se va a ir uniendo sucesivamente lo que son estas tiras largas. Y así fue como quedaron las tiras largas ya unidas. Después se continuó a unir las tiras pequeñas con las otras tiras, valga la redundancia, que se habían recortado de las latas. Y así fue como quedó la base de mi trabajo. Hasta este punto se podría decir que mi trabajo ya iba dando forma, el cual es una lámpara de lata reciclada, solo que ahí aún no estaba pegada lo que era la parte superior de mi lámpara. La razón por qué la parte superior de mi lámpara aún no estaba colocada es la siguiente, porque decidí pintarla para que ésta tuviera una mejor apariencia. Para la parte de la base de la lámpara, coloqué una bolsa para solo pintar lo que era la base y no pintar lo que era toda la base que llevaba mi lámpara. Una vez pintadas estas partes de mi lámpara, decidí decorar un poco lo que era su estructura, para lo cual tenía un glass de color rosado en donde le coloqué en la parte superior a este para que tuviera un mayor realce. También le coloqué lo que era un chonguito para que esta lámpara tuviera una mejor apariencia. Y hasta este punto sí, ahí ya coloqué lo que era la parte superior de mi lámpara. Y así fue como quedó mi trabajo ya terminado de las 3 latas que yo reciclé. Y pues también aproveché de la asignación para colocar lo que era mi trabajo, la lamparita, en la mesita de mi habitación, ya que se veía bien genial. Pero, ¿qué beneficios trae mi proyecto? Podría mencionar entonces que estas 3 latas que estaban desechadas no formaron parte de la mayoría de residuos que contaminan al ambiente, ya que fueron transformadas en este bonito adorno. Las 3 R's de la ecología son reducir, ya sea el volumen de basura, reciclar, que es como recolectar esos materiales que se pueden utilizar, y reutilizar es como darle uso a esos materiales reciclados. Dentro de las aplicaciones de las 3 R's de la ecología tenemos la reducción de residuos, que es aquí donde la persona se concientiza y también se ahorra gastos a la hora de ir al supermercado, por ejemplo, a comprar ciertos productos. El reciclaje, que aquí donde se recolectan esos materiales a los cuales se les puede dar un uso. Reutilizar ropa o envases, que esto mejor dicho es como reusar esos materiales que todavía se les puede dar algún uso para que no sean desechados. Aquí también se puede encontrar lo que es el reciclaje
reciclaje de cartón, que a este material se le pueden dar diferentes usos. La reducción de la huella del carbono contribuye también a la reducción de los gases de efecto invernadero mediante las actividades diarias que se realizan. Podría decirse entonces que la producción más limpia es un conjunto de estrategias que busca la reducción de residuos que contaminan al medio ambiente. La producción más limpia es de suma importancia, ya que esta nos permite reducir el consumo de recursos y también evitar la contaminación al ambiente. También nos concientiza al uso de lo que son los recursos de la naturaleza. Como sabemos, el ser humano no tiene el derecho de aprovecharse de la naturaleza, ya que ella no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de ella. Muchas gracias, feliz día.